para nosotros ya es una organización ciudadana, porque hoy por hoy es el único espacio deliberativo de la sociedad civil que, bueno, venimos trabajando ya hace más de 3 años y medio con la temática de morir con dignidad en Argentina, ¿no? Y bueno, esto del derecho a morir con dignidad tiene que ver, nosotros desde la organización planteamos 3 ejes principales. Uno es planificación anticipada para decidir, cuidados paliativos para no sufrir y eutanasia legal para poder elegir. En el día de hoy, el tema de las directivas anticipadas tiene que ver con la planificación anticipada para decidir, pero que, digamos, está todo imbrincado, no es que son cuestiones que se pueden trabajar en forma disociada, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, tiene que ver con la construcción de la conciencia de finitud. Es toda una construcción, ya que culturalmente hay una negación importante para hablar del tema del fin de vida y de la muerte, ¿no? Hay estudios ahora que dicen que el tabú de la muerte ha superado ampliamente a lo que fue el tabú de la sexualidad, gracias a las luchas, digamos, hemos, por la diversidad y por todas las cuestiones vinculadas a la sexualidad, a la libertad sexual de las personas, que es un derecho personalísimo. Bueno, andamos, digamos, por esos carriles, ¿no? El tema de las directivas anticipadas directamente está asociado a la autoridad, a la autonomía de la voluntad sobre la propia vida. Derecho personalísimo que no puede ser conculcado. Y bueno, la idea del taller vivencial, que charlamos con Viviana, querida compañera desde el principio de toda esta historia, el taller vivencial, a mí se me ocurre que tiene mucho que ver con ir encontrando una relativa coherencia entre lo que uno siente, piensa y hace. O sea, las prácticas de las personas producen, digamos, cambios, sobre todo las prácticas que tienen que ver con algo tan trascendental como es el fin de vida y la muerte, ¿no? Esto en el grupo, que es un grupo que comenzó siendo de 15, es un grupo de 6, que empezó, Silvia estuvo casi en los inicios, empezamos con 15 voluntades y hoy día estamos en 3.400 integrantes de todas partes del país y del mundo también, sobre todo Latinoamérica, pero también de otros lugares. Yo me quería referir a esto de lo que tiene que ver con lo vivencial. Los relatos, digamos, contados en primera persona, las experiencias vividas, nos sitúan en un lugar de mucho, no solamente de identificación, sino también de mucho aprendizaje. Cada relato que aparece en el grupo nos permite empatizar, porque ¿quién no ha tenido vivencias cercanas a este momento tan trascendental de la vida, ¿no? Y también nos permite hablar de los derechos que tenemos, los que ya tenemos y los que queremos conseguir. Así que bueno, yo decía que el taller vivencial lo que hace es poner a foco, digamos,
esta cuestión de la relativa coherencia entre lo que uno siente, piensa y hace, o sea, poner el cuerpo, ¿no? Y es muy importante esto de poder poner la experiencia. Yo voy a poner, para la patada inicial, digamos, mi propia experiencia. Si yo creo este grupo a partir de, bueno, muchas de ustedes que ya me conocen por el taller anterior, creo este grupo a partir de la experiencia con el fin de vida de mi hija mayor, que murió de un cáncer de ovarios que transitó durante 5 años, sobre el final de su vida, cuando ya de ella, que fue una muchacha muy fuerte, muy saludable, la más saludable de mis 4 hijos, bueno, se le llevó puesta este cáncer tan agresivo, ¿no? Y sobre el final, ella le pidió a su médica paliativista que le dijo basta. Le dijo, a tu criterio, ¿cuándo es basta? Ya de ella no quedaba nada más que su lucidez, era lo único que quedaba de ella, porque era pielcita y huesos. Ya no quedaba nada en su cuerpo, no tenía fuerza ni para levantar un vaso, y bueno, con el apoyo de su familia se hizo el pedido a la médica paliativista, ella vivía en Montevideo. No fue respetada, y tuvo que sufrir una agonía tan injusta como tremenda, ¿no? En ese tramo tan doloroso, yo, estando allá, tomé la decisión de que cuando volviera a la Argentina tenía que hacer algo con esto, ¿no? Desde el absoluto desconocimiento de casi todo. Y bueno, así comienza, digamos, este grupo de Facebook que se llama Eutanasia, Derechos y Final de Vida. Bueno, les decía o sea, que el taller vivencial que va a coordinar mi querida compañera, que es una especialista en el tema, ya que su trabajo en el Faro, que es una organización que trabaja con personas en el final de la vida, ella es paliativista y además, bueno, toda esta práctica humanista la pone en las mejores condiciones para que sea ella quien coordine este taller. Yo voy a estar de acompañante y bueno, si por ahí me echo alguna cosita, si hace falta, pero bueno, además quería contar otra historia personal, porque lo que yo aprendí es que el primer derecho es a conocer los derechos. Yo desconocía los derechos. Uruguay tiene una ley bastante parecida a la nuestra. Mi hija sufrió encarnizamiento terapéutico, yo no lo sabía eso. Está rechazado, digamos, esto es mala praxis, y es rechazado hasta por encíclicas papales, por todos los tratados de derechos humanos de orden internacional, y por el Código Civil. O sea, hay mucho, digamos, legislado, pero yo no sabía nada de esto, o sea, no la pude defender porque no sabía. Años antes, poco tiempo antes, falleció mi papá, siendo muy viejito, de 97 años. Y bueno, en aquel momento, antes de que yo hiciera todo este aprendizaje tan rico para mí, él no quería que lo internáramos, tuvo una neumonía, él ya no, realmente estaba en su fin de vida, y era a ojos vistas que estaba en su fin de vida, pero con mi hermano lo forzamos a internarlo en terapia intensiva. Él no quería irse de su casa, y lo forzamos a él, porque le dijimos, si no te internamos te vas a morir. Entonces él dice, igual me voy a morir.
y estaba tan enojado, porque nosotros lo llevamos y lo internamos en terapia intensiva. Bueno, el resultado fue que murió solito en terapia intensiva, cuando pudo haber terminado su vida acompañado por todos nosotros. Esto tiene que ver con el desconocimiento. Esto tiene que ver con el desconocimiento y con una cultura que o sea, que nos inhibe la mirada crítica acerca de lo que implica, digamos, la autonomía y la autodeterminación eh, respecto de la propia vida. Bueno, yo le dejo a Viviana que siga, que este taller es para ustedes. Un beso grande para todas. Gracias, Cookie. Gracias, gracias. Estaba muy atenta a lo que compartías y como vos decís, si bien te he escuchado contar algunas veces esta historia, no deja de conmoverme cada vez que te escucho. Así que gracias. Quería mencionar que también está acá otra de las administradoras de nuestro grupo, que es la doctora Laura Pesano, que anda por ahí. Hola, Antes la Laura. vi, ahí está. Qué lindo que estés, Laura. Compartimos el espacio de la administración del grupo de Facebook. Bueno, yo primero contarles un poquito cómo llego a este tema brevemente, qué es lo que me motiva a sostener este camino por supuesto, estar hoy aquí con ustedes. Desde mi profesión de psicóloga, ya hace unos cuantos años, más de 30, me encontré en el escenario de acompañar en fin de vida en el contexto de una organización que prestaba un servicio a personas con HIV y SIDA en el año 92, 91. Una época en donde tanto el SIDA como el HIV presentaban cuadros altamente letales, había escasísimos recursos farmacológicos. Y lo que me impactó en aquel momento fue los muchos escenarios en los que me encontré siendo testigo de sufrimiento psicológico, sufrimiento físico, sufrimiento espiritual, social, familias con dificultad para comunicarse, con terror a lo que estaba sucediendo, en algunos casos incluso padeciendo discriminación, exclusión social, etcétera, etcétera. El etcétera es muy largo. Y por otra parte, lo que también me impactó fue darme cuenta que no estaba yo preparada para la situación, que no tenía los recursos adecuados, tanto en cuanto al trabajo interno que implicaba estar en el escenario de fin de vida, como a recursos de comunicación, de información, de orientación. Así que para mí fue como un antes y un después y la posibilidad de iniciar un camino primero bastante autodidacta, de mucha lectura, de descubrir mundos que yo no conocía y que ya existían. Y después un camino de formación, podría decir, un poco más formal, como cuidados paliativos, acercarme a la gerontología, bioética, es decir, ir sumando conocimiento, integrándolo, y de ahí nació, para mí, ahí por el año 2008, ya venía antes activando en este tema, pero en el año 2008 fue el año de la fundación del Faro. El Faro es una ONG en la ciudad de Buenos Aires que básicamente se dedica a capacitar y a acompañar a personas en fin de vida. La práctica del acompañamiento me vuelve a poner una y otra vez en el escenario, ahora sí preparada, pudiendo responder con una mirada orientada hacia el aprendizaje, o sea, realmente veo el camino recorrido
Y en esos escenarios me ha tocado ser testigo, no una, sino muchas veces, de situaciones límite en cuanto a lo que la persona realmente desea y recibe. Ahí es donde para mí nace esta inquietud respecto al derecho a elegir cómo morir y cómo se podría arbitrar, socialmente hablando, legal y jurídicamente, un camino que garantice esta posibilidad de elección. De ahí que me haya integrado al grupo cuando conocí a Cookie, que me interese la temática, que es compleja, tiene miles de aristas, como todo lo humano. Estamos hablando de leyes para seres humanos, en donde cada caso es único, cada situación es muy singular, y a la vez absolutamente necesario que exista un marco, al menos de base, que cuide, que proteja y que garantice el derecho a elegir. Es doloroso, por lo menos para mí, estar en la situación de escuchar que alguien diga basta, como dijo Claudia, no quiero más, y darme cuenta que hoy, por lo menos, ese pedido no puede ser respondido en su totalidad, puede ser respondido parcialmente. Y ahí se genera un sufrimiento que yo considero evitable. Y cuanto más podamos hacer para evitar el sufrimiento evitable, creo que mejor sociedad vamos a construir, mejor comunidad vamos a lograr construir. Así que por ahí va el camino. El tema de hoy, como dijo Cookie, el título, ¿sí? Las directivas anticipadas, cómo, cuándo, tiene que ver con tomar contacto con la finitud, obviamente, y poder registrar, poder conocer del modo más íntimo posible lo que cada uno desea, lo que cada uno prioriza, lo que para cada persona es importante. La idea para el encuentro de hoy es hacerla lo más vivencial, lo más interactiva, lo más activa posible, porque para traerles a ustedes información que se puede consultar en internet y que está disponible, me parece que no tiene mayor sentido solo reunirnos por eso. Sí tiene sentido que podamos compartir la experiencia, que podamos reflexionar, salir, aunque sea con algunas preguntas más, tal vez no con más respuestas, pero por lo menos con más preguntas en relación a estos temas, lo cual siempre va a ser beneficioso para el camino del autoconocimiento, para el camino del registro de las propias necesidades. Entonces, me gustaría plantearles por lo menos 3 momentos en este encuentro. Un primer momento amplio, general, que tiene que ver con cómo podemos cada una de nosotras ir generando el escenario imaginario que nos permita contemplar la posibilidad de redactar nuestras directivas anticipadas. Luego, un segundo momento en donde podamos entrar, podríamos decir, en algo así como más detalle de qué consistirían, cuáles son las opciones sobre las cuales se nos da la posibilidad de elegir. Y una tercera instancia que es fundamental, que tiene que ver con la comunicación. Cómo comunicar, cómo transmitir, cómo asegurarnos que las directivas anticipadas van a ser tenidas en cuenta. Porque evidentemente, para iniciar el camino, y este es el primer momento que propongo, es necesario entrar en lo que yo llamaría un diálogo intrapersonal, una conversación con uno mismo. Hacernos toda una serie de preguntas que ahora les voy a plantear. Pero a medida que transitamos el camino, vamos a empezar a necesitar la dimensión interpersonal, la comunicación con otros.
Entonces, vamos a ir de lo intra a lo inter, haciendo un recorrido de conciencia para poder empezar a movilizar esto que potencialmente todas tenemos dentro, que es la capacidad de elegir, ¿sí? Hay una situación que es necesario reconocer, y es que en términos numéricos, la cantidad de personas que redactan directivas anticipadas es realmente baja. Tiene escasa adherencia la redacción de directivas anticipadas. Y esta ya es una pregunta importante para hacernos. ¿Por qué será? Podríamos esbozar una primera respuesta y decir, bueno, estamos hablando de fin de vida, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de pérdida de capacidades, estamos hablando de dependencia, toda una serie de situaciones humanas que presentan un desafío a abordarlas. Sabemos que existen, las hemos visto, hemos sido testigos, porque nuestra tarea profesional nos pone en ese escenario, porque tenemos familiares o parientes que lo han vivido, o amigos, porque vimos películas. Todos sabemos que el final de la vida se puede presentar con serias dificultades o nulas capacidades de comunicación, con altísima dependencia, y ahí viene el desafío de las directivas anticipadas. Y aún así, sabiendo que esto existe, o habiéndolo visto de cerca, todavía cuesta entrar al escenario en primera persona, ¿sí? Segunda y tercera persona más o menos lo podemos tolerar, entrar ahí en primera persona es todavía un desafío. Entonces, una primera instancia que les quiero proponer es justamente esta. Permitir, abrir ahora, aunque estamos virtualmente, ¿sí? Reconocernos como grupo que está buscando este camino, una búsqueda que va hacia adentro, aunque la podamos compartir con otras personas, lo cual enriquece la búsqueda desde ya, en donde nos podemos empezar a... Por empezar, tengamos en cuenta que cuando hablamos de redactar directivas anticipadas, como su nombre lo indica, nos estamos adelantando en el tiempo. Es decir, estamos escribiendo un documento hoy, en el presente, imaginando un futuro posible para nosotros, y ese futuro tiene ciertas características. Es un futuro, un escenario futuro en el que no nos podemos comunicar, o no podemos tomar decisiones por un estado de deterioro cognitivo avanzado, por ejemplo, aunque podamos emitir sonidos. Y por lo tanto, nuestro reaseguro es habernos anticipado, haberlo pensado antes, haberlo comunicado antes. Pero claro, ¿cómo podemos saber hoy lo que vamos a querer en el futuro? Esta es un poco la gran tensión que subyace al desafío de redactar directivas anticipadas. Y es lo que nos toca transitar. Porque de no hacerlo, lo cual es por supuesto también un derecho, nadie está obligado a redactar directivas anticipadas, pero de no hacerlo, también sepamos que eso tiene consecuencias, que otros van a decidir por nosotros, o nuestros familiares, o nuestros médicos, o el sistema. Estamos entregando el poder de decidir sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, a un otro, que puede o no conocernos, que puede o no querernos, que puede o no saber lo que queremos. Es un riesgo que alguien podría decir, bueno, lo asumo, que sea como tenga que ser, llegado el momento. Si queremos evitar esa situación, si no nos cierra esa posibilidad,
Ahora es el momento de empezar de a poquito, gradualmente, a redactar este documento. Entonces, para poder llegar a esa instancia, una primera pregunta, un primer paso que propongo, y lo planteo como una pregunta para que lo podamos ir compartiendo, es, ¿hay algo que necesitemos encarar antes de sentarnos a redactar nuestras directivas anticipadas? ¿O estamos listas para sentarnos hoy y empezar a escribir un documento? El antes al cual me refiero es muy personal, así que invito a todas a dejar esta pregunta ahí. ¿Hay algo que considero que tengo que abordar previo a encarar la redacción de mis directivas anticipadas? ¿Y qué sería? ¿Sí? Esto no es respuesta correcta o respuesta incorrecta. Todas las respuestas son correctas porque le pertenecen a las personas, ¿sí? Pero es un paso que empieza a despejar algunas cuestiones. Entonces, dejo 2, 3 minutitos para que lo puedan ustedes pensar. ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta antes de estar preparada para sentarme a escribir mi documento? ¿De qué trataría esa preparación? Puede ser que haya algo que me preocupe, puede ser que haya algo que tengo pendiente, puede ser que haya algo que necesito informarme, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense si pueden, aunque sea esbozar, como una primera listita que les surja de esta pregunta. ¿Qué necesito abordar previo a sentarme a redactar mis directivas anticipadas? Y lo que les voy a proponer para agilizar la respuesta y la dinámica del encuentro es que cuando empiecen a aparecer las respuestas las escriban en el chat. Ahí donde está el globito que dice chat, así vamos enterándonos y compartiendo de un modo dinámico las respuestas que vayan surgiendo. Seguramente habrá coincidencias y también diferencias. Necesito más información sobre cuidados paliativos actuales, sí. Bien, ¿a quién empoderar? Información, hablarlo y plantearlo a los hijos. Bien, ordenar el legado. Bien, lo legal. Bien. Conocer leyes y derechos, mis derechos reales. Bien. 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 Bien.
Muchas gracias por lo que van contestando. Bien, bien, hay algunas cuestiones que se repiten en cuanto a la información faltante, reconocer que falta información. Algunos tienen claro que tienen temas personales que abordar, cuestiones sucesorias. Bien. Muy bien, muy bien. Bien. Lo que se destaca de lo que ustedes van respondiendo, y esto puede quedar abierto y la pregunta seguir moviendo respuestas internas, es que las directivas anticipadas, de hecho, forman parte de un concepto más amplio que se conoce como planificación anticipada de cuidados. ¿Sí? El concepto de planificación anticipada, como su nombre lo indica, también significa encarar anticipadamente un plan o planes de vida mientras vivo que tengan en cuenta mis necesidades, mis valores, mis principios, que no necesariamente se refieren a la situación de fin de vidas con dificultades de comunicación, pero que van llevando ahí. Entonces, la planificación anticipada de cuidados incluiría algunas de las cuestiones que ustedes están mencionando acá. El área de lo jurídico y lo patrimonial, encarar decisiones, trámites, consultas, para lo que comúnmente se llama poner en orden las cuestiones. A veces hay situaciones pendientes de varias generaciones que uno sabe que es necesario abordar. Entonces, en la planificación anticipada entraría el área de lo jurídico y lo legal. En la planificación anticipada entraría el tema de la vivienda y del hábitat. Esta es la vivienda en la que quiero vivir, satisface mis necesidades, soy una persona mayor, necesito hacer cambios en mi vivienda, cómo garantizo mi calidad de vida, mi bienestar, mi comodidad. Si ya tengo alguna dolencia, alguna enfermedad, ¿qué necesito para tener atención, cuidados garantizados? Todo lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? La salud, las cuestiones jurídicas y la cuestión de la vivienda. Por ejemplo, por poner un contexto. Entonces, el concepto de planificación anticipada tiene que ver con mirar la propia vida hoy, hacerse estas preguntas y empezar de a poco a dibujar una suerte de hoja de ruta, en donde cada una se anota lo que considera que son sus hitos importantes. En esa hoja de ruta van a aparecer en algún momento las directivas anticipadas, que van directamente al escenario de fin de vida, ¿sí? Y que ponen el acento en las decisiones que quiero tomar hoy en relación a mi fin de vida. Algunas de las cuestiones que aparecen acá, como ser cremado o no ser cremado, eso forma parte de las directivas anticipadas. Eso se escribe, ahora lo vamos a ver, en las directivas anticipadas. Como una sutileza que me parece de todos modos importante, cuando hablamos de directivas anticipadas estamos hablando de un concepto amplio, dentro del cual existen las directivas médicas anticipadas, que son como un subtema que abarca un porcentaje muy importante de las directivas anticipadas y que específicamente tienen que ver con tratamientos, dispositivos y otros recursos farmacológicos y no farmacológicos para la asistencia en fin de vida. Lo que vamos a ver es que las directivas anticipadas incluyen otros aspectos sociales, espirituales, interpersonales, que también
pueden dejarse dicho por escrito. Alguien habló aquí de un legado. Esto es interesante porque el concepto de legado es un concepto amplio. No queda reducido a lo patrimonial, ¿sí? Yo puedo dejar por escrito a quién quiero dejar mis libros, a quién quiero dejar mi música. Me acuerdo de una señora que yo acompañé que quería dejar el detalle de la batería de cocina a una sobrina porque era chef, y las perritas, quién quería que cuide sus perritas. Todo esto forma parte de las directivas anticipadas, porque cuando una persona se conecta con esa posibilidad de llegar al final de la vida y no poderse comunicar, muchas necesidades aparecen y muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, de esta primera instancia que les propuse, que por supuesto da para ampliar más, pero es un primer sondeo interno en esta conversación con uno mismo, ¿qué tengo que hacer antes? Vamos a un segundo momento, si les parece bien. Y este segundo momento tiene que ver con entrar en el detalle de qué puedo y qué quiero escribir en una directiva anticipada. Hay directivas anticipadas breves, hay directivas anticipadas extensas. No hay un formato obligatorio. No hay un requisito formal que la ley imponga de qué tiene o qué no tiene que decir una directiva anticipada. Voy a abrir un pequeño paréntesis porque creo que alguna inquietud hubo por aquí en relación a las leyes. Alguien preguntó si era legal. Y Silvia, no sé si me podés dar para compartir pantalla. Gracias. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bien. Esperen que la voy a ampliar. Ahí está. Esto a modo informativo. Después, si quieren, esto se los comparto. Quizás ya lo conocen, pero solo para ubicarnos en un contexto. Año 2009 se sanciona en Argentina la ley 26.529, cuyo nombre es Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Esta ley tiene un artículo 2 que habla sobre la autonomía de la voluntad, que ya anticipa un tema fundamental, que es que un paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa. O sea, yo puedo decir, no quiero este tratamiento y no estoy obligada a explicar el motivo, ¿sí? Y también puedo revocar cualquier decisión que haya comunicado previamente, o sea que tengo un margen, mientras me encuentre lúcida, de modificación de lo expresado. Ahora, en esa misma ley, en el artículo 11, aparece las directivas anticipadas. El texto de esta ley dice exactamente esto. Toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Un tiempito después, año 2012,
se modifica la ley 26.529, se sanciona la ley 26.742 y nuevamente en el artículo 11, el que vimos recién en la ley 26.529, se vuelve sobre el tema casi textualmente. El artículo 11 dice: toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. O sea, hasta acá está idéntico. Y se agrega este punto que dice: la declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de 2 testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó. Aquí, en la modificación de la ley, aparece la figura del escribano como parte del proceso de la redacción de las directivas anticipadas. Esto implica una dificultad que aún no ha sido salvada completamente por escrito, aunque cuando se transcribe este derecho al Código Civil no aparece la figura del escribano, porque en el Código Civil y Comercial, en el artículo 60, vuelve a aparecer el mismo texto, pero no aparece la figura del escribano. Esto lo comparto solo para que dentro de este pedido que algunos de ustedes hicieron de información, sepamos dónde estamos ubicados, ¿sí? En la mayoría de los casos en los que se han redactado directivas anticipadas y se han cumplido, no ha sido, digamos, conflictivo el hecho de si hubo o no hubo un escribano de por medio. En algunos casos sí. Porque, ¿qué sucede? No se está hablando de la certificación de una firma por escribano, sino de que las directivas anticipadas sean inscritas como escritura pública. Y esto tiene un costo altísimo. Entonces, el requisito de pasar por un escribano, teniendo el costo que tiene hoy una escritura pública, convierte la aplicación de la ley en una injusticia. O sea, hay personas que van a tener acceso y personas que no. Esto es obvio. Entonces, o el Estado provee en forma gratuita para todas las personas un escribano, o se anula este requisito de manera que todos los ciudadanos puedan acceder a redactar sus directivas anticipadas y asegurarse de que sean cumplidas. Ahora, habiendo aclarado todo esto, veamos de qué tratan. Como les decía antes, uno puede redactar un documento de mínima y puede redactar un documento de máxima. Mi sugerencia en este contexto en el que estamos hoy, quizá para algunas de ustedes empezando a mirar este tema, es que empiecen por una redacción mínima. ¿Qué quiere decir? Escriban, y las aliento a que lo hagan ahora si se animan, ¿qué es lo que ustedes están seguras que quieren o no quieren? ¿Sí? Estamos hablando de tratamientos médicos. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Y otras cuestiones. Por ejemplo, acá se habló de cremación, se podría hablar de trasplante de órganos. Manéjense en este momento con la mayor libertad posible. Cuando hablamos de tratamientos médicos, para partir de algo básico y no entrar en ninguna cuestión demasiado sofisticada, pensemos lo siguiente: si pierdo la capacidad de alimentarme por mis propios medios, ¿me gustaría ser alimentada artificialmente? Sonda nasogástrica, botón gástrico, etc. Piensen en el concepto. ¿Me gustaría ser alimentada artificialmente? Si pierdo la capacidad de respirar, ¿me gustaría ser respirada artificialmente? Respirada quiero decir con intubación o recursos, dispositivos de ayuda. ¿Sí?
¿Levantaste la mano? Sí, levanté la mano porque justo tocaste un tema que ayer estuve hablando con unos amigos y que él es médico y por eso escribí que lo que necesito es más información, ¿no? Porque te cuento, la mamá de mi amiga está internada con un Alzheimer que ya hace años no conoce a nadie, qué sé yo, bueno, ahora está internada y está totalmente inconsciente y no puede alimentarse por sí misma. Y le pusieron Sonda nasogástrica. nasogástrica. Entonces yo anoche que cenamos juntos, yo le decía a ella, le pregunté, ¿vos quisieras esto para vos? Si fueras vos, qué sé yo, ¿te pensaste alguna vez? Y bueno, y fue un desastre mi pregunta, porque, claro, ella tiene la visión del marido y el marido dice, no la podés matar de inanición. ¿Cómo de inanición? No, porque, bueno, que el sufrimiento, que por lo menos le tenés que poner un suero con sucralosa. Hidratarla, Hidratarla, mantenerla. sí, eso yo lo sabía, Ah, porque incluso fue lo que pasó con mi mamá. Pero esta mujer hace muchos días que está así, muchos días. Eh, entonces dicen que puede estar muchos días más sin que le des de comer y que puede sufrir mucho en ese estado. Entonces a mí se me cambiaron o sea, todo lo que yo pensaba y creía saber, quedé. claro, sí. Tu pregunta es más que pertinente, porque es una inquietud. ¿Qué sucede? Primero, antes de qué sucede, estás hablando de una persona que por su condición de deterioro cognitivo no puede hoy tomar decisiones, perdió la autonomía decisional, ¿sí? Si esta persona hubiera redactado las directivas anticipadas antes, distinta sería la historia. Hoy la hija, entiendo, o hijos, tienen que decidir por ella, o el sistema, como yo decía antes. El sistema en general tiende a decidir prolongar la vida, alimentar, respirar, mantener con vida a la persona hasta que irremediablemente fallezca. Porque cualquier otra instancia genera temor por parte de los médicos de ser denunciados, mala praxis, todos esos fantasmas. Los familiares, como voy a matar a mi mamá de hambre, lo cual no es verdad. Hay que evaluar, habría que ver, no conozco el caso, pero hay que ver cómo se puede hacer el proceso gradualmente, porque si comprendí bien, lo que están haciendo es obligándola a comer, de alguna manera. Entonces Claro, ahí hay... si ella está... Sí, están Además tiene obligándola... 94 años, que no es un dato menor tampoco, ¿no? No, desde ya. La están obligando a comer como persona y están obligando a un organismo que está deteriorado y que por alguna razón no puede alimentarse por sí mismo a que procese y metabolice comida. Entonces, por supuesto que no hay una respuesta única. No hay una única respuesta. Esta hija tal vez va a tener que tomar la decisión con la que ella pueda convivir, porque la madre ya no puede opinar. Pero no es lo mismo, creo yo, decidir desde el miedo que decidir desde el mayor bien posible para la persona, teniendo en cuenta que como hija tal vez se puede imaginar qué hubiera dicho la madre o qué hubiera pedido la madre, o como bien vos le hiciste la pregunta, vos, en esa situación, ¿qué querrías para vos? Entonces, no hay una respuesta única, eso es lo que quiero decirte. Pero lo que sí hay es una posibilidad de contemplar ese escenario, yo lo puedo pensar para mí, vos lo podés pensar para vos, y decir, yo no quiero sufrir en el final de mi vida, no quiero que me alimenten artificialmente, quiero que si mi organismo claudica y no puede ser alimentado, que me hagan tener confort, que me mantengan hidratada, por ejemplo, no me obliguen a comer.
Entonces, en términos legales, y no estoy hablando de eutanasia, porque no es la idea hoy, lo que se estaría generando es un escenario que permite la muerte. En vez de impedirla a toda costa, se permite la muerte y la persona va a morir por su misma condición. Claro, yo coincidía y con vos y estaba totalmente segura de esto. Lo que pasa que, imagínate, voy a seguir averiguando, pero es un cirujano, fue director de un hospital, digamos, que me dice que si le sacan la comida, la mujer va a sufrir porque es matarla de hambre. Me movilizó un montón, ¿viste? Y entonces, por eso necesitaba hacer la pregunta, ¿viste? Porque digo, tal vez la respuesta sea tenés que seguir averiguando, ¿no? Uy, se fue Viviana. Se fue Viviana. Le ha cortado otra vez la luz. ¿Puedo acotar algo como... Yo soy médica. Ah, cierto, gracias. Y una de las cosas que me sigue sorprendiendo después de tantos años de estar interesada en esto es cómo desde la cultura y desde la formación médica seguimos negando la realidad. Yo hace más de 20 años que reviso bibliografía y la bibliografía es contundente en cuanto a cuáles son los cuidados de una persona que está muriendo. Yo no sé el caso de esta señora, porque el tránsito del fin de la vida puede ser muy largo. Habla más fuerte, habla más fuerte. Perdón. Digo, no sé el caso de esta señora porque el tránsito del fin de la vida puede ser muy largo, ¿sí? Pero hay una etapa que se llama en la demencia terminal, en que la bibliografía médica dice que no está indicada la alimentación y la hidratación porque no colaboran en nada en el bienestar. Por el contrario, la inanición es un mecanismo adaptativo frente a la muerte. Sin embargo, yo trabajo en un hospital privado y esto que dice ese médico cirujano y demás, está fuertemente arraigado en la cultura, más allá de la formación médica. Y quizás es una de las cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Viviana recién decía, en general se decide por prolongar la vida. Yo podría decir que en general también se decide por negar la muerte. Y ahí estamos en problemas. Permiso, quiero acotar algo en línea a lo que dice Laura y lo que estuvo diciendo Viviana y Cookie. Creo que el problema lo tenemos con la posibilidad, con la certeza de la muerte. Creo que es la única certeza que traemos cuando nacemos. Y el ponernos de cara a eso que no sabemos cuándo va a suceder, uno lo piensa en la vejez, a través de un proceso largo de enfermedad, y la realidad es que puede pasar dentro de un rato nomás. Así que me parece que el problema es ese, el no enfrentar y no hablar de la muerte. Lo que dijo este médico cirujano es lo que, dicen muchos. Pasaba algo similar con el tema del aborto. Había muchos médicos que estaban totalmente en contra de ese derecho. Así que me parece que lo más enriquecedor de esto es la segunda vez que la veo a Cookie, ya estuve en el taller anterior, y esto de poder hablar de la muerte, que creo que es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Así que gracias, Laura, también por lo que aportaste recién. Sí, gracias. Yo quería preguntar, perdón. Viviana se comunicó diciendo que tiene un nuevo corte de luz, que en cuanto pueda va a volver a ingresar. Bueno. Sí. ¿Puedo? Hola. Dale. Estela, dale. No, porque mi pregunta tiene que ver con lo que estaban diciendo recién, creo que fue Eva, ¿no? Mi miedo, digamos, o sea, yo tengo muy claro esto de intentar hacer un documento que deje establecido cómo yo quiero terminar mi vida, pero
¿qué pasa en el caso de un accidente? Uno tiene un accidente en la calle, no tenés a nadie al lado, digamos, porque yo voy sola, hasta que averiguan quién es mi familiar y lo llaman y qué sé yo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tengo que llevar una medalla que diga no me hagan nada? ¿Cómo sería en ese caso? No sé si recuerdan ustedes que hace poco tiempo apareció un caso de una persona que tenía un tatuaje que decía no resucitar. ¿Recuerdan ese caso? Se había tatuado no resucitar. Bueno, eso sería, digamos, un ejemplo, digamos, de alguien que está convencido de qué es lo que no quiere que le hagan, ¿no? Cuando uno redacta las directivas anticipadas, que digo, nosotras tenemos que hacer ese proceso, hay mucho, como decía Viviana, esta cantidad de personas que, sabiendo que implican las directivas anticipadas, no las podemos hacer, hay un mecanismo de postergación respecto de eso. Por eso es pero tan importante que hagamos este proceso de redactar las directivas anticipadas y comunicar al entorno. Y esto de, vos decís una medalla, o qué, pero en realidad sí, uno se puede decir, en el caso de un accidente, entre los documentos que uno pueda llevar, decir que existen estas directivas anticipadas y que esta persona las tiene. O sea, la persona a quien uno delega, digamos, esta autoridad. Perdón, Cookie, yo hoy me encontré con mi hijo y le comenté bueno, que finalmente algo que vengo postergando muchísimo, había tomado la decisión de, a través de este taller, finalmente escribir mis directivas anticipadas. Y entonces él me preguntaba, ¿y cómo nos vamos a enterar? Le digo, mira, yo voy a hacer un montón de fotocopias. Van a ir, ahí entra Vivi, a mi médico clínico. Quiero que el Hospital Güemes, que es el que me atiende, me lo ponga en el sistema de mi historia clínica. Porque mi historia clínica me pertenece y van a tener que leerla si yo tengo un accidente. Y yo sé que ellos tienen la obligación de poner mis directivas en esa historia clínica. La voy a tener junto con las tarjetas de crédito, que es lo primero que van a ir a buscar. Vas a tener vos una copia y en la heladera, junto con los delivery, va a estar también. Entonces mi hijo me miró y me dijo, no hay forma. No hay forma. Si yo lo decido, va a tener que ser, o me voy a tratar de asegurar de que sea. Lo digo porque nada garantiza que frente a un accidente a uno le encuentren las directivas anticipadas. Pero la verdad es que frente a un accidente, las directivas son una herramienta muy importante para muchas otras posibilidades que no sean una muerte súbita, digamos, y me parece que tenemos algunas estrategias que podemos llevar adelante. Bueno, Vivi entró de nuevo. Acoto una cosa. Me quedé en la oscuridad total y ahora volvió la luz, pero todavía no conecta a internet, así que estoy con el celular tratando de escuchar. Yo no quiero ser jodida, pero debes vivir en Cava. Mira vos, che. Sí. Bueno, me perdí la continuación de lo que se estaba conversando, así que pido disculpas, pero veo que hay algunas manitos levantadas, así que retomemos como podamos, sí.
No, surgió una pregunta que fue, ¿qué hacemos en caso de un accidente y cómo se enteran? Y yo comenté que lo hablé con mi hijo y dije que iba en una fotocopiadora, iba a hacer una cantidad de fotocopias y que iba a estar Sí, en todos nosotros lados. en el Faro redactamos un modelo de directivas anticipadas que si logro conectarme a la computadora se los voy a mostrar. Y dentro del cuadernillo hay un diseño de una tarjeta, tamaño tarjeta de crédito, que uno puede llenar y completar y guardar en la billetera, en donde dice yo soy fulano de tal, mi DNI es tal, tengo redactadas mis directivas anticipadas, la persona de contacto es tal y está el teléfono, ¿sí? Con, Viviana, por supuesto, la previa de haber entregado las directivas para que formen parte o de la historia clínica o del médico de cabecera con el que tengamos confianza, la familia. Eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito respecto de la comunicación. Esta parte yo quería enfocarme un poco en las decisiones que están claras y que cada uno tenga para sí dónde necesita pensar más, dónde necesita conversar un poco más. Hay personas que tienen clarísimo que no querrían recibir un trasplante, otras que no saben. Entonces, la idea era empezar por lo seguro, lo que sí o sí sé que quiero o no quiero, y de ahí ir armando el camino. Esta era la historia. antes, perdóname, Vivi, Cookie, antes sí. hubo una respuesta de Laura Pesano, nuestra compañera, por el tema este de la alimentación y de la opinión médica. Que me gustaría, Laura, un poco que la repitiera, porque me parece muy rico eso. Yo De tu rogaba que experiencia. Laura le conteste cuando se cortó la luz. Bien, se cumplió mi deseo, Laura. Cumplió tu deseo, y me gustaría que Laura lo repitiera, porque es muy importante y es una de las cuestiones que sale mucho en el grupo. Sí, bueno, para retomar el tema, Vivi, lo que planteabas desde un inicio, hay una brecha muy importante entre lo que sentimos, lo que sabemos y lo que hacemos en todo nivel, y también ocurre en la atención médica. La bibliografía médica es muy clara con respecto a cuáles son las medidas de cuidados paliativos que realmente son beneficiosas para alguien al final de la vida, independientemente del caso particular, y la alimentación y la hidratación no están como parte de ellas, la alimentación activa, por el contrario. Y sin embargo, a pesar de que hay datos, hay conocimiento, hay bibliografía, hay revisiones y demás, sigue siendo un problema en todos los medios que nos encontramos, ¿sí? Entre profesionales, no profesionales, públicos, privados, el concepto de negar la muerte está fuertemente arraigado. Eso era un poco mi comentario. Claro, claro. Sí, ¿Puedo decir algo? Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón. Entonces, si hubiera un médico paliativista tratándola, ¿vos pensás que podría resolver eso? Por ejemplo, suspenderle la alimentación. Si tiene esta conciencia, sí. Si tiene esta conciencia, sí. Si realmente está en una etapa avanzada de la enfermedad, si tiene una enfermedad, un Alzheimer en etapa terminal, debería ser parte de la recomendación de los médicos. Primer problema, ¿sí? No debería ser parte de un pedido de la familia, porque la familia no está en condiciones de pedir eso. No, debería claro, ser es lo parte que dicen. de la recomendación de los médicos, que es la primera dificultad que tenemos, que en general los sistemas de salud no están orientados por millones de motivos. Por negación de la muerte, por medicina defensiva, por, no sé, por no la preparación que también, digo yo, tiene el médico. El médico está para sostener la vida, digamos, como su formación. Sí, en muchos casos. Es parte del problema. Pero tranquilamente... Sí, pero a veces... No es tan así, disculpen. Realmente a mí me pasó con una compañera, colega, que murió en un accidente. O sea, la trasladaron prácticamente muerta porque tenía vida vegetativa.
Sin embargo, en un hospital público y a través de PAMI, no estoy hablando de ningún geriátrico que quisiera tener más ganancias con eso, que también tengo experiencia en esas cosas, ni clínicas particulares, llegó un momento que a los 3 días dijeron, bueno, si no vienen los familiares, porque los familiares estaban muy lejos, en otra provincia, si no llegan los familiares, ustedes, éramos 2 amigas, colegas que estábamos ahí, ustedes se animan a firmar que la desenchufamos, y nosotros dijimos que sí. Claro. Pero de la culpa, ¿quién te la saca? O sea, es muy difícil. Yo te entiendo a la piba que estuvo, perdón, ahora no la veo, la que tuvo la conversación con el cirujano. Si ese cirujano era el hijo, ¿sabés la culpa que le queda para toda la vida? Ahora te veo. Lo que pasa es que sacado a la madre lo que a lo mejor él creía que no debería haberlo hecho. Es muy difícil, les juro que la pasé mal. Sin embargo, creí que era lo necesario. Y así fue, y no pasó nada. Vinieron los familiares a retirar el cadáver. por eso es que es tan valioso informarse y prepararse con tiempo, no dar nada por sentado, explorar, leer, y a la vez también, en la medida de lo posible, Pobre Vivi. Debe estar sufriendo. Debe estar sufriendo. Horrores. De todas maneras... escuchamos el primer relato. Entonces, Vivi, te congelaste un rato, por eso estamos todas acá. Ahí me volvió internet, no sé, estoy así. Voy a tratar de volver a mi compu. No sufras, vamos a hacer 2 o 3 talleres en los tiempos que necesitemos, así que está bien. Avanzamos como avancemos. Bien, gracias, Silvia. También quería decir algo en relación a la cuestión de los médicos. Estamos hablando de derechos de las personas, estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? Somos nosotros, ciudadanos, hablo, los que tenemos que conocer nuestros derechos. No dejar en manos de otros el debate o la decisión acerca de nuestros derechos. Eso no quiere decir que un médico no tenga nada para decir, todo lo contrario, pero somos parte también. Somos parte del crecimiento colectivo en conciencia de todo esto. Y esto creo que es importante y por eso este encuentro y todos los que se puedan tener suman. Sí, Viviana, yo estoy de acuerdo con eso que vos decís, pero digo, ¿hasta dónde me tengo que capacitar? ¿Entendés? Porque esa es mi impotencia hoy. O sea, la verdad que yo lo tenía re claro hasta ayer. Y ahora, gracias a Laura, lo vuelvo a tener claro. Pero si yo no hubiera tenido esto, no sé, tenía que andar buscando, porque no puedo encontrar bibliografía médica, no me es fácil. No, pero me parece que lo que plantea Viviana ¿hasta dónde me puedo capacitar para es que esto? el primer derecho que tenemos que tener es a preguntar, a no quedarnos con la duda, a no quedarnos con lo que nos dicen. Habla más cerca del micrófono. Claro. Más cerca del micrófono. No sé si se escuchó que digo, el primer derecho que sostiene Viviana es el de preguntar. Tenemos que preguntar, tenemos que plantear dudas, tenemos que, digamos, esa es, creo yo, nuestra principal fuente de información. Tener dudas acerca de lo que hay que hacer y plantearlas y consultarlas y tener diferentes opiniones. Y yo creo que lo que dijo Cookie, el primer derecho es conocer nuestros derechos. A partir de conocer nuestros derechos y además saber que somos propietarias de nuestros cuerpos, pero absolutamente propietarias de nuestros cuerpos, es como podemos decidir. Porque si no, no hay forma de decidir. Si el derecho lo tiene otro, médico, cura, quien sea,
no hay forma, estamos atrapados en el deseo del otro, digamos, ¿no? Además estamos hablando de un hecho inevitable, irremediable, y no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando del final de vida, un ciclo absolutamente natural. Sí, sí. Digo, de eso estamos hablando. Yo veo que hay dos manos levantadas y que es casi la hora de terminar, Silvia. ¿Cómo te parece que nos manejemos? ¿Escuchamos a estas personas y nos volvemos a encontrar para continuar? Esto, como a vos te parezca, fue un poco fragmentado porque te faltaba el tercer punto, que era comunicación. Ahora lo voy a mencionar, sí. Quizás si para las compañeras es muy importante lo que tienen para decir, hacemos una pequeña intervención, si no, ¿cómo no? Terminamos de cerrar y nos proponemos hacer un próximo encuentro en 2 semanas, en un horario en el que decidamos. ¿Estamos todas de acuerdo? No sé, Perla, Marisol, ¿avanzamos un poquito? Sí, yo iba a hacer un brevísimo comentario, pero realmente es preferible que vos puedas terminar con el tercer punto. Bueno. A ver, si les parece, dado que tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos, esta segunda instancia, por ahora, la tenemos mencionada, y lo que yo alentaría, si nos vamos a volver a encontrar, es que de acá a ese encuentro, al menos traten de pensar, escribir aquello que tienen por certeza, aquello que tienen duda, que vayan leyendo, que vayan investigando un poquito, como para ir creando las mejores. Las mejores condiciones para poder, no sé cómo ayudarla, pobre. Sí, bueno, la idea entonces es plantear una tarea, una tarea colectiva en la que cada una pueda expresar, escribir lo que hasta ahora tiene como certeza respecto de qué cosas quiere, qué cosas no quiere para el final de su vida. Dudas y todo lo que vaya apareciendo. Esto es fundamental. Y respecto, bueno, de la comunicación, aparecía este tema de la comunicación. Eso también es un proceso. No está dada la comunicación, porque como dijimos antes, no se habla de la muerte, culturalmente está negada. Entonces, esto nos atraviesa a todas, y a nuestros hijos, a nuestros familiares, y a nuestras personas cercanas. Y ese ejercicio hay que poder hacerlo de a poco. Redactar las directivas anticipadas, anunciar que estoy haciendo esto, es un punto, como sería la patada inicial. ¿Por qué, mamá, estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Dice el marido. Si vos sos joven, si estás sana, ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Y esto lo estoy haciendo porque todos lo tenemos que hacer en algún momento, si queremos preservar nuestra autonomía de voluntad en el final de la vida. O sea, todos, de cualquier edad, en cualquier situación de salud, y esto es un derecho inalienable. O sea, esto de poder empoderarse, como decía Silvia, es nuestra vida, es nuestro cuerpo. Bueno, Viviana, tratando de... Perdón, Viviana, nuevamente. Nunca tuve tantas interferencias. Bueno, para redondear el tema, les decía, el tema de la comunicación completa de alguna manera este ciclo, aunque sea como una primera vuelta, porque nos pone ante el desafío de pensar con quién lo queremos hablar. Queremos hablar a muchos, queremos hablar de a uno, queremos tomarnos un tiempo especial, ir a algún lugar, lo queremos hablar en casa, aunque parezcan detalles mínimos,
No siempre lo son, porque tenemos todo el derecho a pensar cuáles son las mejores condiciones para esta conversación. Una conversación tal vez no alcanza, tal vez necesitemos tener varias, porque en lo formal vamos a poder elegir una o dos personas que nos representen ante la ley. Y esas personas tienen que conocer nuestros derechos y nuestras decisiones, lo que se llama un apoderado legal. Pero elegir un apoderado legal no es un trámite simple. Hay que pensar quién es esa persona en la que deposito mi confianza, dónde vive, qué grado de cercanía o familiaridad tiene conmigo. A veces es un hijo y a veces no es lo indicado, a veces el ideal es la familia, un marido o esposa, a veces no. Es muy personal esto. Entonces, para llegar a esa instancia de poder elegir en quién voy a delegar el poder, es necesario empezar a hacer un caminito de comunicación, sondear, a ver cómo responden. ¿Quién se anima, podríamos decir, llegado el momento de decir, acá está el documento, yo soy representante de esta persona y vengo a hacer valer sus derechos? Es todo un camino que necesitamos preparar también. Entonces, lo dejo como pregunta, lo dejo como tarea también. ¿Cómo empezamos a comunicar? ¿Por dónde? ¿Con quién? ¿Cómo elegimos a las personas que nos van a representar? ¿Cuáles son nuestros criterios? Porque es muy personal. ¿Cuáles son nuestros... cómo es nuestra red? ¿De qué está hecha la trama de nuestra red de vínculos? ¿Cuánto confío? ¿Cuánto me conocen? En fin. El área de la comunicación es un área en sí misma muy importante a desarrollar. Así que lo dejo como inquietud para nuestro próximo encuentro. Silvia, por mí, hasta aquí. Bueno, yo quería retomar un poquito lo que decía una compañera, que el problema lo tenemos con la certeza de la muerte. A mí me parece que esto, digamos, para poder hacer esta introspección, muchas veces depositamos en el otro nuestros propios miedos a hablar de la muerte. También para mirarnos a nosotras mismas, si realmente estos miedos que depositamos en el otro y que tal vez el otro lo pueda recibir con naturalidad o con mayor naturalidad, no está muy enclavado en nuestra propia subjetividad, este miedo. Sí. Una señora que participó en un taller que hicimos en el Faro nos contó, sorprendida, después de un primer encuentro, que había aprovechado un almuerzo familiar para hablar con sus hijos, 5 hijos, y decirles que ella no querría, bajo ninguna circunstancia, recibir un trasplante, ¿sí? Que sí era donante, pero no quería recibir un trasplante. Y lo contó que para su sorpresa, esto generó una conversación en la familia en donde por primera vez hijos adultos hicieron saber su punto de vista y que ella se sorprendió de descubrir que algunos hijos eran potenciales donantes, otros no, otros recibirían un órgano, otros no. Ella daba por supuesto que así como pensaba ella, pensaban los hijos, y de repente descubre que no, que tienen sus opiniones, sus puntos de vista, sus experiencias. Y así todos los ítems. Son conversaciones importantísimas las que se activan a partir de la redacción de directivas anticipadas, porque además yo hago mis directivas para mí, pero al redactar mis directivas también tengo la posibilidad de preguntarle a mis amigas, a mis familiares, ¿qué quieren ellos? Y tal vez colaborar o inspirar a otros para que escriban sus propias directivas, porque yo no sé si no me encuentro en alguna situación de tener que representar a otro. Que me vengan a preguntar a mí, ¿vos qué pensás? ¿Qué hubiera dicho mi mamá ante esta situación? Y por ahí nunca lo hablé.
y tengo que adivinar. Entonces, en última instancia, redactar directivas anticipadas es un acto amoroso, un acto de cuidado y un acto de responsabilidad hacia nuestro entorno, para que no tengan que adivinar, para evitar peleas y desacuerdos que hemos visto miles, batallas alrededor de personas en fin de vida por no saber qué hubiera querido esa persona, sufrimiento evitable. Así que de eso se trata. Bueno, yo propondría que las tareas que dejaste queden circulando Bueno. para el próximo encuentro. Y esas tareas no son solo lo que uno no quiere, sino también lo que uno quiere. A mí me impresionó cuando dijiste que uno puede poner a quien quiere dejar sus libros, o sus caracoles si colecciona caracoles, o digo, me parece que eso también forma parte de esto. No es solo hablar de sondas nasogástricas o qué sé yo. No solo. No solo. Y me parece muy interesante que podamos trabajar en este tiempo en el que no nos encontramos, para que cuando nos encontremos hayamos podido por lo menos hacer un pequeño listado de con quiénes queremos hablar, de con quiénes queremos compartir esto, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, y bueno, encontrarnos un poco más cerca de ese modelo que quizás podamos firmar antes de terminar los talleres que Vivi. ¿Cómo no? Me parece excelente, Silvia. Viviana, si tal vez no les vendría bien que les mandemos algunos modelos, no sé, 2, 3 modelos de directivas anticipadas. Yo puedo compartir en el grupo de WhatsApp algunos ejemplos de modelos de directivas anticipadas. Laura creo que también, ¿verdad? Está el modelo del hospital. Sepan que es realmente libre la redacción. Por supuesto, va en cada uno cuán exhaustivo quiere ser, cuán general quiere ser. Lo importante es empezar a mover este proceso, empezar a animarse a escribir, a redactar. Capaz que se pueda empezar por lo que se quiere, no por lo que no se quiere. Lo que no se quiere es un poco más duro, y lo que se quiere, por ahí uno, como dijo esa señora que quería que las ollas le quedaran a la sobrina, ¿no? Digo, de centrarse un poquito en el deseo propio y pensar un poquito en el deseo de los otros también, ¿no? Es verdad. Y yo quería agregar algo también, teniendo en cuenta que hay 5 proyectos que están ingresados en Cámara de diferentes fuerzas políticas respecto de la muerte médicamente asistida, eutanasia y suicidio asistido, incluir en las directivas anticipadas, que si a la fecha, digamos, esto es porque aparece digamos, las directivas anticipadas, dice que no se tendrá por, como dice... Prácticas eutanásicas. Prácticas de eutanasia se tendrán como que no existen. No se tendrán como válidas las directivas. Me parece, no se tendrán como válidas. Me parece que hoy día, con este proyecto, estos 5 proyectos ingresados a Cámara, podemos decir, para la fecha de mi fin de vida, ya ha sido legalizada la eutanasia o la muerte médicamente asistida, quiero ser beneficiada, si quiero ser beneficiada, por esta ley, ¿no? Tenemos incluirlo dentro de las directivas. Hemos en Red de Herramientas invitado a una compañera que se llama Cookie, Elisa Litnovsky, para que haga un taller sobre este específico tema que tiene que ver con la militancia este año de la posibilidad de la ley de eutanasia. Me parece estupendo que se sume, pero además les quiero informar que la comprometí a la
compañera Cookie a que trabaje sobre este tema en particular. A mí me parece que esto estaría muy bueno que lo pudiéramos hacer en equipo con algunos de los abogados que están trabajando, profundizando en los proyectos. Yo no soy abogada, o sea, se me pueden escapar muchas cosas interesantes. Okay, lo vamos a ir armando. La acompaño Viviana. Lo vamos a ir armando, Cookie, está bien. Dale. Bueno, Cookie, Viviana, te vas a tener que dar una ducha porque debes haber dado... Pero... No, confieso que puteé un poquito, nada más. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y ya les informaremos a través del WhatsApp cuál es la próxima reunión. Lo vamos preparando y lo comunicamos, con gusto. Compañeras, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Adiós.